Hola, ¿qué tal a todos? Y feliz 2026. Por fin me vuelvo a pasar por aquí. Tenía muchísimas ganas, pero tiempo cero. Así que por fin vuelvo a las andadas. Y hoy os voy a enseñar un vídeo muy especial. Y es un vídeo sobre cómo hacer una visita guiada. Pero no cómo hacerla con clientes, que eso nos da para unos cuantos vídeos, sino que cómo hacerla desde cero. Cómo escribirla, cómo buscar la información, etc. Así que si te interesa saber cómo hacer una visita guiada desde cero, quédate para ver el vídeo. El caso es que algunos de vosotros me habéis preguntado cómo hago yo mis visitas guiadas desde cero. Y he decidido grabar un pequeño vídeo para poder enseñaros, deciros mis trucos, mis consejos y al menos enseñaros cómo lo hago yo. Claro, cómo lo realizo yo no significa que sea la mejor fórmula ni mucho menos, pero es una fórmula que a mí me funciona y me gustaría que vosotros también la conocierais. Así que la mejor idea para hacer esto no es grabar en mi casa, en mi estudio, un vídeo contándoos qué tiene que haber, cómo se tiene que hacer, etcétera, sino que vais a acompañarme a crear una visita guiada desde cero de verdad. En este caso tengo que crear una visita guiada para Ponferrada, para mejorar un free tour que ya existía. En este caso se va a llamar Free Tour de Misterios y Templarios. Es un free tour que ya teníamos de Misterios y Leyendas de Ponferrada, pero le vamos a dar una vuelta por completo y prácticamente ninguna de las historias que contábamos hasta ahora la vamos a repetir. Hay alguna que sí, pero por lo general todo es información nueva, nuevo itinerario, nuevas maneras de realizar esta visita. Así que acompáñame para descubrirlo. Detrás de toda visita guiada siempre tiene que haber una necesidad, un porqué, ¿no? Mi porqué. ¿Cuál es en este caso? Bueno, pues mi porqué es que nuestra visita guiada de Misterios y Leyendas nos gustaba y la verdad que estaba dando bastante buen resultado, pero sí es cierto que la gente nos pregunta sobre todo por el tema o la temática de los templarios. Bueno, si no lo sabéis, en Ponferrada tenemos un castillo que se llama Castillo de los Templarios de Ponferrada. No todo el castillo es templario, ¿vale? Ni mucho menos, pero sí es cierto que tenemos una tradición y una historia templaria muy ferviente, ¿no? Y que a la gente les suele gustar mucho. A nosotros nos gusta a los de aquí, pero es que a los de fuera, según va pasando el tiempo, nos damos cuenta que les gusta más. Entonces hemos decidido cambiar esta visita que ya teníamos por una visita que hable un poquito más de templarios. El caso es que tampoco queríamos hacer una visita que fuese hablando 100% de templarios, sino que queríamos que hablase de templarios muy bien, pero que no dejemos algunas historias, leyendas, ¿no? Misterios, curiosidades de Ponferrada de lado. Así que hemos decidido unificarlo todo. Por eso va a ser el tour de los misterios y templarios de Ponferrada, ¿vale? Así que ahí está mi necesidad. ¿Pero qué otra necesidad puede haber? Ya os digo que os voy a explicar cómo hacer una visita guiada en base a cómo lo estoy haciendo yo, un ejemplo real de cómo estoy creando una visita guiada nueva para mí. Pero esto lo podéis aplicar a cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué necesidad nueva? Pues que os llama un grupo y que os dice que X día quieren una visita guiada a un pueblo que vosotros nunca habéis guiado, ¿vale? Ahí está esa necesidad. O que decís, joder, pues aquí tengo yo negocio, ¿no? Tengo aquí un vacío en el que nadie se está aprovechando de este monumento, de esta zona o lo que sea, y lo voy a hacer. Así que partimos de esa necesidad y es muy importante entender la necesidad. ¿Por qué? Porque ¿qué te han pedido exactamente? ¿Qué tienes que hacer exactamente? Yo lo tengo claro, yo tengo que hacer un tour en el que hable de Misterios de Ponferrada, pero en el que otra gran parte del tour hable también de los templarios, ¿no? Entonces tengo que unificar todo eso. Entonces, lo primero de todo, lo que yo os diría es que salgáis a caminar, ¿vale? Y vais a decir, joder, pero ¿vas a caminar antes de leer historia ni informarte un poquito? Vale, a ver, esto tiene diferentes partes, ¿no? Si tú conoces esa zona, si tú conoces ese pueblo, porque es el pueblo de al lado, es un pueblo al que siempre has ido, en el que al final tú conoces parte de la historia, de primeras no te hace falta consultar más historia. Con lo que tú sabes, con lo que a ti te gusta de ese pueblo o de esa zona o de ese barrio, como es mi caso, ¿no? Pues en parte ya te vale, ¿vale? Entonces, con esos conceptos que tú tienes, sal a patear, sal a caminar y descubrir de verdad por tu propio pie el lugar, ¿vale? Si no tienes ni pajolera idea de nada, pues vale, sí, búscate algo de información antes de ir, básicamente para no perder el tiempo y para que si ves que ese pueblo tiene 6 iglesias, me lo invento, pues que ya tengas claro del por qué tiene ese pueblo 6 iglesias y por ahí, bueno, pues ya vas hilando un poquito más fino, ¿no? Pero vamos, primer paso, necesidad. Segundo paso, sal a caminar y descubre esa zona. Yo en mi caso lo tengo fácil, ¿vale? Es una zona que conozco bastante bien, creo que conozco bastante bien mi ciudad, Ponferrada. Entonces, bueno, simplemente ya en mi casa dije, vale, pues quiero quitarme de la zona más
turística, digamos, por decirlo de alguna manera, y quiero ir a zonas menos conocidas. Entonces, vale, ya tengo más o menos claro por dónde lo voy a meter. Más o menos claro, eso no significa que después lo tenga claro, ¿no? Pero más o menos claro ya sé por dónde lo quiero meter. En este caso va a ser por el barrio de San Andrés de Ponferrada, la zona del Hospital de la Reina, por toda, pues esa influencia histórica que tiene la ciudad de Ponferrada y muy poco conocida, desde luego. Así que yo más o menos tengo la zona clara, ¿vale? Y voy a empezar a patear. Y pateando, pues voy a descubrir si esta calle me gusta más, si esta calle me gusta menos, y así poco a poco iré hilando pues una pequeña visita guiada. Así que vamos a patear un poquito. Vale, entonces he decidido venir por esta calle que es amplia, también es grande, pero nada tiene que ver el tráfico, hay mucho menos ruido y además siempre tenemos, no sé si lo llegaréis a ver, pero siempre tenemos el castillo a lo lejos. Vale, pues una vez que ya te has pateado esa zona que tú quieres enseñar, toca el momento de ir seleccionando monumentos que visitar, ¿vale? O me refiero a monumentos que visitar, paradas que hacer, ¿no? Y explicaciones en las que hacer, ¿vale? Por ejemplo, yo en esta visita de misterios y templarios voy a hablar de templarios muy bien, pero voy a hablar de otras cosas que no son templarios. Los conceptos templarios pues yo ya los tengo, más o menos, ¿no? Mejor, peor, pero yo ya los tengo porque llevo años dedicándome a esto, pero es verdad que hay otros conceptos, otros monumentos en Ponferrada, en esta zona, que no tengo tan controlados, como por ejemplo son las casas cuna. Básicamente las casas cuna son casas donde se dejaban a los niños pues prácticamente recién nacidos, donde se entregaba, ¿no? Tú no te podías hacer cargo de esos niños, así que los entregabas en las casas cuna. Pues aquí detrás tenemos una casa cuna, así que yo sé que por el recorrido puedo llegar a esta casa cuna, así que lo que hago es parar, me vengo a esta casa cuna y ya digo, vale, perfecto, pues yo sé que aquí puedo dar información. Claro, y si yo sé que esta es una casa cuna, ¿qué ocurre en Ponferrada? Pues que tengo otras dos, entonces aquí ya digo, vale, ¿qué hago? Paro en las 3 casas cuna, explico las 3 casas cuna de una manera bastante abundante e igual al final es demasiado repetitivo, o simplemente voy dando claves, voy dando cositas. Entonces, para mí esta será en este tour una de las primeras paradas, ¿vale? O eso creo yo, por ahora. Entonces, aquí lo que voy a decir simplemente es, ¿sabéis dónde se entregaban a los niños recién nacidos cuando no se querían hacer cargo o no podían hacerse cargo de ellos? Pues después os lo cuento y me largo. Y después en otra parada más adelante, cuando vea otra casa cuna que para mí es más llamativa que esta, bastante más, pues ahí sí que es donde voy a explicar esa historia de las casas cuna, de los 9.000 y pico niños que se entregaron aquí en las 3 casas cuna de Ponferrada, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ya estoy seleccionando qué explicar y qué no. Claro, yo ya voy seleccionando si explicar más o explicar menos en estos monumentos, pero con que de primeras vayáis seleccionando qué explicar y qué no, ya es bastante, ¿vale? Para ello, a mí lo que me hace, me viene muy bien y me soluciona bastante es cuando estoy caminando, después de haber caminado ya en mi casa, voy creando un mapa. Voy creando un mapita, o bien por Google Maps, o bien un mapa físico como el que llevo, os lo enseño para que, es un mapa cualquiera de Ponferrada, pero bueno, esto es un mapa pues, que cogí en la oficina de turismo de Ponferrada hace tiempo y que decido llevar conmigo. Entonces en este mapa yo más o menos lo que voy haciendo es, vale, yo sé que empiezo en el Castillo de los Templos de Ponferrada y voy a ir por aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es mi idea, después de una vez haber caminado, haber pensado cómo hacer este tour, me sale este mapa en mi casa, ¿vale? Ya pensando, vale, pues aquí puedo parar en una casa cuna a explicarla, aquí puedo explicar el Hospital de la Reina, aquí no sé qué, aquí no sé qué, vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que yo, una vez que hago esto, que pateo, una vez que voy seleccionando los monumentos que enseñar y una vez que tengo este mapa, lo que hago... Vale, que venía un coche. Una vez que tengo este mapa, lo que hago es que vengo y hago la ruta con este mapa. ¿Qué me ha pasado a mí? Que hago la ruta con este mapa y me doy cuenta de que es un poco corto, que quizás para estar 1 hora y cuarto hablando vamos a poner un grupo que camina perfectamente, etcétera. Entonces me he dado cuenta de que esto está muy chulo, está genial, pero es verdad
que se me queda un poquito corto y que una vez más en todas mis visitas guiadas de Ponferrada le estamos dando la espalda al río Sil. El río Sil en Ponferrada es un río espectacular, un río muy importante que hace que Ponferrada esté construida como esté construida gracias al río Sil. ¿Qué pasa? Que en épocas modernas le han construido todo de espaldas al río Sil y se ha perdido un poco su importancia, o sea, está ahí, ¿no? Todos paseamos al lado del río Sil, pero en nuestras visitas guiadas, la parte histórica, pues no se ve realmente el río Sil. Entonces hemos decidido bajar un poquito hasta el río Sil para poder, o sea, desde el castillo, nada, un poquito hasta un puente que hay del río Sil para poder apreciar un poquito, pues, bueno, la zona defensiva que tiene el castillo. Entonces ya voy a hacer la ruta un poquito más alargada y después pues volveré a meterme por este barrio. El concepto más o menos sigue el mismo, pero es verdad que, bueno, hemos modificado ahí un poquito y sí que hemos decidido pues acercarnos a las 3 casas cuna que yo os decía, como esta que tengo aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, es un dato interesante. Entonces ya vais viendo, ¿no? Tengo la necesidad de hacer la visita, voy a patear, voy a caminar, voy a ver qué hay con mis propios ojos. Una vez que lo vea, ya voy hilando un mapita, ¿no? Diciendo, bueno, pues esto es interesante, esto no, ya sé dónde parar más o menos, dónde no. Y cuando tengas eso, otra vez te vas a la calle y vas a volver a hacer ese recorrido, ¿no? Ese itinerario para ver si cambias algo, si lo mantienes, etc. Y en esta segunda pateada, digamos, ¿no? Que tú vas a recorrer el itinerario, lo que yo quiero que hagas es que te fijes en todo todavía más. Si tú ya sabes que voy a explicar esta casa, pues me fijo izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿no? ¿Qué hay? Porque la gente es muy curiosa. Esto ya no es tanto para meter en la visita guiada, a veces descubres cosas muy interesantes que sí que metes en la visita, sino que a veces te viene más bien en cuanto a, joder, pues me van a preguntar esta casa que es rarísima, me lo estoy inventando, que no es el caso, ¿eh? Esta casa que es rarísima porque tiene una piedra roja. Yo no tengo ni pajolera idea porque esa casa tiene una piedra roja. Así que antes de tal voy a preguntármelo a mí misma, voy a mirar en internet, en los libros o donde sea, a ver si encuentro algo referente a esto que me pueda ayudar, ¿vale? Así que llego a la casa, a la parada que yo quiero hacer, miro arriba, abajo, izquierda, derecha, para ver, bueno, pues lo que en un futuro me puedan preguntar. Vale, aquí me vuelve a pasar un poquito más de lo mismo. Yo tenía ese mapa hecho en mi casa diciendo, vale, por aquí la ruta está bien, y había metido la ruta por aquí, por ahí recto, que bueno, desde aquí sí que es una vista un poco bonita, pero después hay una calle que a mí personalmente pues no es que me guste ni me deje de gustar, sino que no tiene nada que me llame demasiado la atención como para meterme expresamente por ella. Sí había una cosa que me llamaba la atención y por eso lo había incluido, que era que es que una calle se llama Calle Guido de Garda, como un templario muy famoso que tuvimos aquí. Entonces yo desde casa dije, vale, pues nos metemos por la Calle Guido de Garda. La realidad es que una vez que yo estoy haciendo esto, me estoy dando cuenta que no me gusta esa calle, o sea, que no tiene nada demasiado llamativo, que es una calle con soportales, que es lo más bonito que tiene, la verdad que sí, pero es verdad que hay bastantes coches, hay como un parking en el que van a aparcar y bueno, eso ya te limita un poquito, te molesta un poco la visita, entonces he decidido que no lo meto por aquí. Mi alternativa, vale, pues yo quería explicar, antes de meterme por la calle Guido de Garda, quería explicar el Hospital de la Reina, ¿no? Pues un hospital muy antiguo, fundado en 1498 y tiene que estar sí o sí porque es uno de los más antiguos en funcionamiento de España, así que tenemos que meterlo sí o sí en esta visita, además está en este barrio, así que genial. Entonces, yo quería primero explicar, vaya, el Hospital de la Reina y después irme por la calle Guido de Garda, pero ¿qué hago? Pues primero, en vez de irme a la calle Guido de Garda, voy a seguir explicando primero el hospital, sí, pero en vez de venir por esta calle, para que me entendáis mejor, ¿vale? En vez de venir por esta calle que tenemos aquí, que es la calle del hospital, pues no, me voy a venir por detrás, o sea, por aquí, ¿vale? Me voy a venir por esta calle. ¿No es la más bonita? No. Pero ¿qué ocurre? Que me gusta mucho el efecto que se crea cuando yo llego aquí a esta boca calle, a este cruce, y giro y me vengo a la calle del hospital. Entonces, de esta manera, el cliente ya me ha visto el tamaño total del hospital, porque es tremendo. Una cosa es decir, el hospital ocupa toda la manzana y otra cosa es ver con tus propios ojos que el hospital ocupa toda la manzana, sin decir que es un hospital. Pero yo aquí cuando llego, pues les digo, ¿veis el edificio amarillo que llevamos viendo un buen rato? Pues todo esto es el Hospital de la Reina. Entonces yo llego aquí y es un muy buen escenario para contar la historia de este hospital. Además, me voy a beneficiar de un recurso físico que tengo, ya no solo el hospital, sino una frase que tengo aquí, ¿vale? Y es una frase, por ejemplo, para que os imaginéis, que dice: Hospital de la Villa de Ponferrada, para que aquí los pobres romeros, o sea, peregrinos que por aquí pasaren, los enfermos que en dicho hospital estuvieran, tengan donde sea albergue, mantenimiento y camas en las que dormir, ¿vale? Por lo tanto, si yo voy a explicar un hospital que se funda precisamente por los Reyes Católicos para los peregrinos, pues esta frase me da un potencial a esta parada, la verdad,
¡Qué tremenda! Anda, mira un gatete, qué mono. ¡Hola! Pues otra de las paradas va a ser esta segunda casa cuna, ¿vale? Y digo segunda porque, bueno, yo ya estoy con la historia. Sé que la primera casa cuna estamos para atrás, todavía no hemos llegado. Esta es la segunda que se funda y la tercera es la que os explicaba, bueno, os enseñé antes, que iba a explicar muy brevemente y simplemente iba a crear como un poco de hype, ¿no? Como un poco de sensación de, oye, ¿qué será esta casa en la que entregaban los niños, etcétera? Y aquí realmente en esta parada pues es donde lo voy a contar. Y me gusta más esta casa cuna, y esto ya es cosa mía, porque se ve todavía la ventanita, como la puerta, por la que, bueno, pues metían a esos niños. Y eso a la gente le hace imaginárselo. No es lo mismo ver una casa y decirte esto funcionaba para esto, que ver una casa y ver de verdad cómo funcionaba, de verdad entre comillas, pero ves un poquito más cómo funcionaba y te puedes hacer más a la idea. Así que, bueno, aquí va a ser una parada más larga quizás en la que hablemos pues de esas casas cuna. Esto es lo que os digo, ¿vale? Por aquí metían a los niños en estas casas cuna, entonces está la gente, joder, tener esto en Ponferrada, este recurso a pie de calle, sin tener que entrar en ningún sitio para verlo, etcétera, pues es un recurso brutal que le da pues muchísimo más sentido a toda la visita, así que esto fijo. Vale, aquí me he encontrado con otro problema. Yo en realidad quería continuar la ruta hacia ese lado, hacia esa carretera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo continúo hacia ese lado con la intención de cruzar hacia ahí, ¿no? O sea, yo tengo que cruzar la carretera para ir ahí. Y diréis, bueno, ¿qué problema? Buscas un paso de peatones y ya está. Vale. Pero es que la cosa es que yo esta visita guiada la estoy empezando en el castillo, ¿vale? Seguro que lo veis a lo lejos. Ahí justo, o sea, donde como es que se intuye que empieza la rampa del castillo, es nuestro punto de encuentro. Es verdad que ahí contamos poca cosa, pero es nuestro punto de encuentro. Entonces yo, aquí digo, ¿qué hago? ¿Continúa la carretera mucho más para adelante hasta llegar, que son como unos 400 metros, hasta, bueno, 300 metros, hasta llegar al siguiente paso de peatones? ¿O voy al paso de peatones que está justo al lado del castillo y repito un poco escenario? Bueno, pues mi decisión es repito escenario, porque el castillo es el monumento más importante que tiene Ponferrada, por lo tanto, creo que da un poco igual volver a repetir la visita, o sea, la visita no, sino simplemente la imagen del castillo. Y nosotros hemos empezado a los pies del castillo. Esta perspectiva, que ya estamos un poco más alejados, yo creo que igual tampoco la hemos tenido. Entonces creo que lo mejor va a ser cruzar ese paso de peatones y continuar, o sea, cruzar hacia esa calle, que es lo que yo quiero conseguir, de una manera, bueno, pues segura. Y aunque repitamos un poco escenario, no pasa nada, pero no tengo que caminar pues esos 300 metros por una calle que, bueno, ni fu ni fa, hasta conseguir un paso de peatones. Así que prefiero repetir un poco de escenario antes que ir por una calle que no merece demasiado la pena. Así que vamos allá. Pues realmente esta iglesia ya la vieron cuando estábamos en el punto de encuentro, igual que el castillo, porque está al lado, pero vuelvo a pasar por ella, no pasa nada. Igual que repito escenario del castillo, repito un poco escenario de la iglesia. Cierto es que esta parte, a menos que hayan aparcado por allí y vengan por aquí, no la han visto, o al menos conmigo no la han visto, ¿no? Entonces, ¿es importante esta iglesia en el discurso de la historia? Sí y no. No voy a explicar la historia de la iglesia, ni cuándo se hace, ni nada de eso, sino que simplemente la historia está muy relacionada con la casa cuna. La casa cuna está aquí justo al lado, ¿vale? Esa de la reja que os acabo de enseñar ahora, y aquí es la iglesia a la que pertenecía, por decirlo de alguna manera, la casa cuna. Entonces, ¿tiene sentido en la historia hablar de la iglesia? Muy breve, en este caso muy breve. Si fuera un tour más histórico en el que yo quiero hablar de esta iglesia, pues sí, claro, explicaría la historia, pero simplemente en esa casa cuna digo, ¿y veis esa iglesia de San Andrés? Vamos a pasar ahora por delante de ella, pues que sepáis que esta casa cuna estaba relacionada con esta iglesia, tan sencillo como eso. Aquí me vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué hago? Yo en el itinerario real iba por esa calle, pero claro, me he dado cuenta que esa calle, a ver, no es fea, pero tampoco tiene gran cosa. Y además no pasa el Camino de Santiago por ella. Sin embargo, esta otra calle de aquí sí que pasa el Camino de Santiago por ella y me gusta un poquito más. Es más estrechita, es más sencilla, digamos, pero los edificios pues son creo que más antiguos y más bonitos, digamos. Así que cojo la opción de esa calle del Camino de Santiago.
Vale, por ahora no he hablado nada de templarios en esta visita y como ya sabéis es una visita que va a hablar de misterios, curiosidades de Ponferrada, pero también de templarios. Entonces, en esta calle Camino de Santiago, que esa es la auténtica razón por la que vienen los templarios a Ponferrada, voy a hacer una parada. Es una calle muy larga, por lo tanto me da para hacer una parada, incluso dos si me apuro, pero creo que lo voy a dejar en una parada. Y además me he encontrado con este espacio que está genial y es que tenemos ahí unos bancos, ¿vale? Esta visita es la última que hacemos. La hacemos, bueno, ahora en invierno, en temporada baja, digámoslo así, a las 7 menos cuarto o a las 8 menos cuarto de la noche. Tenemos dos horarios, pero en verano pues va a ser a las 7 y media o a las 9 de la noche. Por lo tanto, es una visita que la gente suele hacer en último lugar. Es una de las últimas cosas que la gente hace cuando viene a Ponferrada o al Bierzo. Así que doy por supuesto que están cansados. La gente, turistas, siempre se quieren sentar. Siempre que hay un sitio para sentarse lo van a hacer. Pero además, si tenemos en cuenta que es una de las últimas visitas o seguramente el último plan que tengan antes de cenar, pues van a agradecer un lugar para sentarse. Así que aquí, ideal. Buscaré otro después porque creo que van a hacer falta dos sitios para sentarse. Así que esto, para empezar a hablar de templarios, cómo se funda la orden, es decir, voy a explicar un poco el origen, pero ya ligado a la orden del Temple, ¿no? ¿Por qué vienen a Ponferrada? Así que esta calle me viene perfecta. Os dije que iba a parar en las 3 casas cuna que tiene Ponferrada, ¿vale? Claro, lo ideal hubiera sido empezar por la casa más antigua, después por la segunda y después por la última casa que se hace, pero en el recorrido no me tiene sentido hacerlo así porque no quiero empezar por aquí y después volver allí. Es un poco raro, ¿no? No me gusta, no me encaja en mi cabeza cómo quedaría. Así que casualmente, al haberle dado un poco la vuelta al itinerario al principio, me ha venido de perlas. ¿Por qué? Voy a empezar por la última casa cuna, no voy a explicar nada de ella, simplemente dejo un poco, pues como os decía, ese hype, ¿no? De qué es una casa cuna, etcétera. La segunda casa cuna, la del barrote tan bonito, la ventana circular, esa sí que la voy a explicar. Y aquí voy a pasar simplemente por delante de esta tercera, que es la primera... El directo. Vale, pues voy a pasar por esta casa, ¿vale? No voy a volver a explicar toda la historia de las casas cuna, pero antes ya les dije. Después os enseño la primera casa cuna de Ponferrada y os digo por dónde les entregaban a los niños, que va a ser, bueno, pues por esta ventana. No es tan bonita como la primera, es verdad, pero sí es cierto, bueno, pues que nos da un juego en este itinerario bastante importante, ¿no? Entonces, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado a la inversa. Primero empiezo por la última casa cuna, después por la del medio y después comienzo por la, y acabo, vaya, por la primera casa cuna. Así que voy de más moderno a más antiguo, que esta casa data del siglo XVIII. Vale, y ahora tengo que ir hacia la Basílica de la Encina. O sea, una vez que yo estoy aquí, mi última parada, voy a hacer otra entre medias, ¿vale? Bueno, otras 2, perdonadme, 3 en total me quedan, ¿vale? Tengo varias maneras desde este punto de ir a la Basílica de la Virgen de la Encina. Voy a mirar a ver cuál es la mejor, os enseño, a ver qué os parece, después me ponéis en comentarios a ver qué os parece lo que he seleccionado. Ya tengo mi idea, hay una calle muy bonita, pero hay una calle que se entra como por un soportal y es como más escondida, más curiosa, así que vamos a verlo, venga. Pues esta calle, que es la calle de Paraísín, va a dar directamente a la Plaza de la Virgen de la Encina. Es una calle preciosa, a todo el mundo le parece espectacular, pero ¿qué pasa? Que tiene coches, etcétera. Eso tampoco es un problema porque solo pasan, coches autorizados, ¿no? Pero no sé, no me convence. Vamos a ver la otra opción, a ver qué tal. Es verdad que esta es espectacular y me encanta, pero también es cierto que en nuestro tour histórico muchas veces pasamos por esta calle. Entonces, igual es un poco repetitivo para esa gente que escoge las 2 visitas de historia, ¿no? Y la de misterios. Entonces, vamos a ver la otra opción, venga. Vale, perfecto. Pues la casa cuna estaba aquí, ¿vale? Esa es la primera casa cuna de Ponferrada y voy a tomar esta opción, que es meterme por un soportal. Un poco raro, pero veréis ahora que este soportal, pues desemboca, por decirlo de alguna manera, en un pequeño parque, ¿vale? Es como, esto es peatonal, o sea, por aquí se puede pasar sin problema, esto siempre está abierto, pero bueno, es una manera diferente de llegar a esta zona, e igual que le sorprende a gente de aquí que nunca ha visto esta plazoleta, pues yo creo que a los turistas también. Entonces, aquí donde estoy pisando ahora mismo, aquí lo que suele haber es una terraza de un bar. Claro, aquí yo no voy a poder, un día como hoy, pues igual que el bar está de vacaciones, está cerrado, pues sí, pero de normal no voy a poder pararme aquí. Así que voy a continuar por aquí para llegar a una especie de
pasaje, se llama pasaje, pero es como es una especie de plazoleta, sin ser una plaza, es muy pequeña, en la que también hay sitio para sentarse, así que perfecto, y además muy tranquilo, sin coches, y yo creo que, bueno, pues esta creo que sí, que definitivamente va a ser la opción. Además, bueno, tenemos el campanario de la Basílica de la Encina, que es a donde vamos, ahí a lo lejos, a ver, ahí, entonces creo que puede quedar muy bien. Pues sí, definitivamente muchísimo mejor. Me gusta la amplitud que tenemos aquí. Aquí una vez más pues nos podemos sentarnos en unos bancos, pero bueno, nos vale para que alguien se siente si así lo necesita. Campanario de la Basílica de la Encina ahí arriba, y aquí para hacer una parada un poco larga sobre templarios y hablar un poco, pues bueno, de qué pasa con los templarios, a qué se dedicaban realmente estos hombres, ya no cómo surge la orden y por qué llegan a Ponferrada, eso ya lo he contado, sino que ahora que la gente sabe un poquito más, pues aquí me meto un poco más en faena, ¿no? Y les hablo pues de curiosidades y sobre todo, yo creo que del sistema bancario templario, que bueno, es algo brutal que todo el mundo debería saber, así que yo creo que este sí va a ser el lugar. Así que ahora continúo y voy a irme hasta la Basílica de la Virgen de la Encina, pero antes tengo que buscar un lugar en el que hacer una preparada para, o sea, una parada antes de la final me refiero, en la que hablar del juego de la oca, que esto es algo que tiene, bueno, pues mucha relación con los templarios y es algo que a todo el mundo le llama la atención. Así que vamos allá. Para explicar el juego de la oca, que os decía que está relacionado con los templarios, creo que lo voy a hacer aquí, en este espacio. Realmente estaba en la calle General de camino a lo que es la Basílica, y creo que bueno, pues este espacio, además de que no suele haber coches, es genial. Así que casi última parada, o sea, penúltima parada decidida. Y llegamos a la última parada, donde voy a explicar el fin de la Orden de los Templarios, cómo los asesinan a todos, por qué, etcétera, y qué ocurre después. Y lo más importante para la ciudad, que voy a explicar la leyenda de la aparición de la Virgen de la Encina encontrada por un templario en una encina, en un árbol típico de esta zona. Para ello también tengo este elemento, esta estatua preciosa que me da muchísimo juego, así que yo creo que aquí será el final perfecto para esta visita. Vale, pues ahora que ya tengo todo el recorrido definido, que sé bastante bien dónde pararme, dónde no hacerlo, dónde puedo sentar al grupo, por dónde hay más coches, por dónde no, o sea, una vez que ya tengo todo organizado y ya en mi cabeza todo apuntado, toca la hora de escribir la visita guiada. Claro, yo para esta visita guiada tengo mucha suerte porque, bueno, son historias, no todas, pero la mayoría que sí que conozco, sobre todo el tema de templarios o del Hospital de la Reina, tipo Isabel la Católica, etcétera. Entonces tengo facilidad. Si no tuviera esa facilidad, pues una vez que tú ya sabes el recorrido y que sabes que te vas a parar en esta iglesia, en esta catedral, en esta casa, en este callejón, porque tienes que hablar de no sé qué, pues ahí tú ya vas recabando información. Entonces toca el momento de escribir la visita guiada. Yo para ello, primero lo que hago es escribirla a sucio, a mano, ¿vale? Esto es, yo creo que formación profesional total y de coger apuntes en la universidad, pues me ha quedado, yo siempre lo he tenido, yo creo, pero me ha quedado esa cosa de escribirlo todo a mano y así pues se me va quedando mejor. Una vez que tengo escrito más o menos de qué quiero hablar en cada parada, lo paso a ordenador y lo paso a ordenador, si solo fuera para mí lo dejaría en sucio y ya está. Pero estas visitas guiadas yo las comparto con mis trabajadores, con el resto de guías, mis compañeros que trabajan en Guías Bierzo, entonces ya lo paso al ordenador directamente para que ellos también lo puedan tener, ¿no? Entonces voy escribiendo parada a parada qué contar, ¿no? Qué contarle al público. Para ello me ayudo de libros, me ayudo de internet, primeramente de internet, siempre voy buscando ideas en internet porque el internet al final es una fuente muy grande, mejor o peor, aquí podemos entrar en debate, pero es una fuente muy grande. Después, internet tiene muchas cosas, pero no profundiza, a veces sí, depende del tema, pero no profundiza en todo. Por ejemplo, yo voy a hablar mucho de templarios, es verdad que de templarios cada vez hay más, pero también es cierto que tengo varios libros, ahora mismo no los tengo yo, que los tienen mis compañeros, que también están, bueno, pues preparándose ellos de manera individual un poquito más en base a los templarios, pero tenemos varios libros que yo os he consultado para, bueno, pues lo que yo diga,
reafirmarlo un poquito más, que sea más correcto históricamente hablando, básicamente para dar una información verídica. Entonces me fío de internet, me fío de los libros y después algo fundamental, por ejemplo, yo en esta visita estoy metiendo las casas cuna. ¿Y esto por qué? Si me preguntáis hace unos años qué son las casas cuna de Ponferrada, no tendría ni para joder la idea de ello. Y esto realmente parte de una colaboración. Una vez que un señor me habló y me dijo, oye, he escrito un libro sobre las casas cuna de Ponferrada, y yo pensando, ¿qué es eso? Pues no tengo ni idea. Y este hombre lo que quería hacer era una ruta gratuita para la gente, aprovechándose, bueno, pues de unas jornadas festivas que había en Ponferrada, en esta zona, en este barrio, una zona histórica, digamos, en la que se hablasen de esas casas cuna. Este señor ha escrito un libro maravilloso sobre las casas cuna de Ponferrada, y en esa visita pues él nos iba explicando un poco la historia de las casas cuna, y mi ayuda la quería sobre todo pues para publicarlo en redes sociales y que más gente pues se apuntara, ¿no? Claro, a mí esa visita me trastocó muchísimo, yo no entendía prácticamente o no sabía prácticamente nada de ello, pero me pareció algo fundamental en la historia de Ponferrada que se desconoce. Entonces, bueno, eso siempre ha quedado en mi cabeza, ya os digo que esto fue hace unos añitos, no muchísimos, pero ahora 3 años igual, y siempre me ha quedado la cosa ahí, ¿no? Las casas cuna, y ahora cuando hemos cambiado la idea de cómo hacer una visita completamente diferente, pues me parece muy bueno meter esto, porque es una historia que casi nadie sabe, ni siquiera los de aquí conocen, muy poquitos, y que para el turista pues puede ser algo llamativo. Además que me viene genial para hilar este hilo conductor de hospitalidad, servicio, atención al ciudadano, etcétera, y obviamente pues dentro de la temática de misterios, ¿vale? No es que te esté contando el mejor misterio del mundo, pero hombre, de imaginarte vivir en el siglo XVIII y ver cómo entregan a los niños por una ventanita, pues hombre, curioso y misterioso yo creo que desde luego sí que es. Entonces, bueno, para mí esto es hablar con la gente local. Si yo no hablase nunca con esa persona, con este escritor, pues yo ahora mismo no conocería nada de las casas cuna y sería una información pues que yo no conocería, ¿no? Así que hablar con la gente local a veces te da oportunidades de negocio, en este caso, ¿no? Oportunidades para poder incluir una visita guiada que hable de esto, y otras veces pues te da mucha información. Simplemente preguntarle al vecino de enfrente si él veía, yo qué sé, él igual no, pero sus abuelos o sus padres se veían cómo metían a los niños por esa casa cuna, pues te va a dar información. Esto por poner un ejemplo, pero la gente local suele saber mucho. La gente, si hay una librería o una biblioteca en ese pueblo, la persona encargada de ese negocio o de esa cosa, pues también sabrá muchísimo. Al igual que si hay una oficina de turismo, también siempre te deberían dar información. Lo mismo en los museos, iglesias que haya. La gente que cuida las iglesias o la gente que abre las iglesias suelen saber mucho, cosas que incluso no están escritas en los libros, como tradiciones, romerías que se hacían que ahora ya no se hacen, y eso siempre te da una información muy importante. Lo malo de esta información es que, como os digo, a veces no están los libros, y confirmar si esa información es cierta o no, ahí a veces va a depender de tu criterio, pero yo eso siempre lo suelo incluir en las visitas guiadas, y igual digo, pues aquí la gente dice que el día, yo qué sé, de San Andrés, pues la gente iba en romería a no sé dónde. Claro, esto igual no lo tengo en un libro reflejado, pero hay una gente que me decía que cuando eran pequeños que lo hacían, entonces si ellos lo hacían no tiene por qué ser mentira, ¿no? Entonces eso siempre tienes que cogerlo con pinzas y contarlo con pinzas, pero es información muy importante. Entonces yo siempre consulto internet, libros y la población local, que es fundamental. Y abrimos melón si queréis, ChatGPT sí o no. Yo, si queréis un día, si me lo pedís por comentarios, os haré un vídeo sobre cómo uso yo ChatGPT para mi trabajo, para mi negocio, que ya os digo que yo lo uso mucho y cada vez lo uso más. Así que si os apetece un vídeo, lo podemos hacer. Cierto es, ya os adelanto, que ChatGPT tiene mucha información, al final es un buscador, ¿vale? Lo que pasa es que tú le buscas más directamente y te va a dar una respuesta pues más directa de lo que tú quieres, pero en cosas que son muy específicas. Si yo les pregunto de las casas cuna de Ponferrada, que no hay mucha información porque no es algo realmente conocido, pues es que igual no me dice nada relevante, ¿no? Igual me dice lo que eran las casas cuna, lo poco que haya podido encontrar por internet, ¿no? Pero no me dice demasiado. Entonces, bueno, está muy bien como herramienta, es fundamental, y cada día más o estás a favor de él o te va a ir mal, ¿no? Si no usas la inteligencia artificial, yo no tengo tan claro como eso. Pero bueno, también es verdad que hay que saber cómo usar esa inteligencia artificial. Así que si queréis vídeo, os lo hago un día. Y nada más.
y realmente esto es como yo hago una visita guiada, cómo la escribo, cómo me formo. Como veis, lleva muchas horas. Yo insisto, en esta visita tengo un poco de ventaja porque es en mi zona, la conozco bastante, a ese barrio suelo ir muchísimo, está al lado del castillo, por lo tanto, pues tengo facilidad, ¿no? Pero si fuera un sitio completamente diferente, que yo no conozco de nada, realmente lo que haría sería prácticamente lo mismo. Primero ir allí, mirar por internet información, después voy allí ya sabiendo un poquito pues algo, ¿no? Algo de información de ese lugar, patear y patear y patear, meterte por todos los lugares posibles, por todas las calles y después ir filtrando tú mismo con tus criterios. Al final, si te dedicas a hacer visitas guiadas, sabes lo que le gusta más a la gente y lo que menos, y tú ya vas filtrando, ¿no? Establecer unas paradas que no tienen que ser las mismas paradas para siempre, ni lo que cuentes tiene que ser lo mismo que cuentes para siempre. Yo al final, si venís a cualquiera de mis visitas guiadas hoy y venís dentro de 3 años, probablemente la información que os diga, sí, vale, el fin será el mismo, el objetivo de la información será el mismo, ¿no? Pues que conozcas la historia del castillo, pero seguramente las cosas que yo te vaya contando van cambiando, porque me voy informando más, porque sale un libro nuevo del castillo, porque un trabajador, el director o alguien muy especializado en el castillo pues me cuenta más información, los que excavaron, los arqueólogos que estuvieron en la excavación arqueológica me cuentan más cosas, entonces bueno, lo vas cambiando, pero de primeras, bueno, pues toda esta información que tú vas recabando y que vas escribiendo te parecen fenomenal y con el tiempo pues bueno, te irás cambiando e irás haciendo las modificaciones que correspondan. Y nada, antes de empezar la visita guiada, me refiero, antes de hacer con gente de verdad esta visita guiada de cara al público, yo lo que haría sería primero hacer un día la visita guiada yo sola y hablar al aire. La gente que pasa a tu lado va a pensar que estás loco porque estás hablando solo, pero bueno, no hace falta que lo hables en alto, sino que tú vayas diciendo, vale, pues en esta parada los templarios se fundaron en el año tal cual, porque tal cual. Y así, bueno, pues poco a poco también te vas haciendo un poco con el itinerario, con el discurso, vas controlando el tiempo, fundamental. Yo esta visita guiada la he preparado para que dure más o menos, estoy preparando para que dure más o menos 1 horita y cuarto. No quiero que dure mucho más de eso porque, bueno, es una visita que se hace tarde, la gente está cansada, yo también estaré cansada, por lo tanto no quiero que dure mucho más de eso. Así que todo mi itinerario, mi discurso van a ir en base a ese tiempo, ¿no? Más o menos caminando sin parar. Se tarda como una media hora todo el recorrido que hacemos, es un recorrido largo, para ser con paradas largo, y tendré como unos 45 minutos para poder explicar pues todo lo que yo he investigado, ¿no? Para poder hacer mi visita guiada como tal, así que me sale esa 1 hora y cuarto. Si con el tiempo veo pues que en vez de 1 hora y cuarto que estoy durando 1 hora y media y me compensa, pues bueno, luego adaptaré a 1 hora y media y ya está. Si veo que es demasiado, que la gente ya está un poco espesa, ¿no? Que ya le cuesta, que desconectan todo el rato, que no intervienen, que notas que no les gusta, pues ahí igual le bajo el tiempo o acorto la visita, acorto el itinerario, me refiero, en vez de caminar tanto, pues igual me meto pues un poquito antes y quito algunas de las paradas o las cambio pues por hablar de otra cosa, pero eso ya os digo que con tiempo. Y bueno, una vez que tú ya te sabes la visita de memoria perfectamente, antes de hacerla con clientes, si tienes oportunidad, esto sería lo ideal, ¿vale? Yo lo he hecho muchas veces, sobre todo con mi madre, con mi pareja, han ido muchas de mis visitas guiadas antes de que se las diga a nadie, pues les he explicado lo que cuento, por dónde voy, etcétera, o amigas incluso. Esto sería lo ideal. ¿Qué pasa? Que en la realidad a veces no tienes tiempo para ello y sales y con lo que tienes y ya está, pero bueno, pues la siguiente visita guiada te saldrá mejor, ¿no? Pero si tienes oportunidad de poder hacer la visita guiada a alguien cercano, pero alguien sincero, ¿vale? Alguien que te diga, sí, está todo muy bonito, pero no solo buscas que te diga eso, buscas que te diga, pues a mí esta parada sinceramente me sobra, o a mí esta información que me estás dando me sobra, a mí las cosas con una de Ponferradas que me la traen al pairo. Imaginaos, no creo que sea el caso, pero buscad a alguien de confianza, alguien que os diga de verdad lo que piensa, porque a mí me pasa, todo el mundo me dice que lo hago genial, incluso hasta mi familia, mi pareja, mis amigas, mis amigos me dicen que lo hago todo genial, pero es que no es así. Entonces yo siempre les digo, no, dime de verdad lo que piensas, y eso me ha hecho cambiar muchas cosas y me ha hecho, yo creo que mejorar. Yo no tengo la verdad absoluta de todo y porque haya creado yo esta visita guiada no significa que sea perfecta, se puede mejorar muchísimo. Y dicho esto, pues nada más, muchísimas gracias por verme, espero que este vídeo os haya gustado y más que gustado, que os solucione y que os ayude igual hasta incluso lanzaros, ¿no? A hacer visitas guiadas. Y si os ha gustado, pues eso, quiero saberlo por comentarios y todos los vídeos que queráis que os apetezca que os haga y que os explique, pues estaré encantada de hacerlo. Así que muchísimas gracias por verme.